Muy bien, buenas tardes, chicos. Hoy vamos a empezar la unidad número 3, que tiene como título Análisis del punto de equilibrio y que tiene que ver propiamente ya con el contenido de nuestra materia. El primer concepto que vamos a ver es el margen de contribución unitario. Si ustedes se acuerdan, en nuestro estado de resultados gerencial o estado gerencial, el margen de contribución ya lo teníamos como un concepto, ¿sí? Que era la resta de los ingresos menos el costo variable, nos daba como resultado el margen de contribución. Pero además vamos a conocer ahora el concepto de margen de contribución unitario. ¿Qué es el margen de contribución unitario? Es el importe que brinda cada producto de manera individual para cubrir los costos fijos de la empresa. Es decir, que si hacemos, por ejemplo, agua embotellada, vamos a tener que cada botellita tiene que aportar con un pequeño porcentaje, digamos, o un pequeño monto para cubrir los costos fijos de la empresa, ¿sí? También entendemos al margen de contribución unitario como la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable. El margen de contribución unitario y también el total tienen dos objetivos principalmente. Número uno, cubrir los costos fijos de la empresa y número dos, generar la utilidad planificada de la empresa, ¿sí? No se olviden, por favor, estos son los dos objetivos que tiene el margen de contribución, cubrir costos fijos y generar utilidad. Esta es la fórmula que utilizamos nosotros para el margen de contribución. El margen de contribución es igual al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Recordando siempre que, igual que en todos los casos anteriores, cuando hablamos del término unitario, no es otra cosa que la división del total entre la cantidad. Es decir, que también podríamos decir que el margen de contribución unitario sería igual a la división del margen de contribución total, que es lo que tenemos en nuestros estados gerenciales, sobre la cantidad, cumpliendo el mismo principio siempre de que todo lo unitario es simplemente dividir el total entre la cantidad, ¿sí? Ahí tenemos el precio de venta unitario, que es la división del ingreso entre la cantidad, y el costo variable unitario, que es la división del costo variable total entre la cantidad, ¿sí? Entonces puedo obtener el margen de contribución restando el precio de venta unitario menos el costo variable unitario o dividiendo el margen de contribución total entre la cantidad. Tenemos aquí un ejemplo práctico que se los voy a explicar rápidamente y que es bastante sencillo, ¿no? Dice el precio de un balde plástico es de 30 bolivianos, calcula el margen de contribución unitario si el costo variable unitario es de 12. Hemos dicho acá que el margen de contribución unitario es igual al al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces vamos a hacer eso en el ejemplo práctico. Margen de contribución unitario es igual al precio de venta unitario precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces, reemplazando la fórmula, podemos decir que el margen de contribución unitario sería igual al precio de venta unitario, que en este caso nos dice aquí que es 30. Normalmente ya a partir de ahora no vamos a utilizar, bueno, no, igual que antes, siempre que me digan según factura, le saco el valor. Si no me dice según factura, este ya es el valor neto, ¿sí? Y el costo variable unitario dice que es 12. Entonces, 30 menos 12 sería igual al margen de contribución unitario, ¿sí? Ups. 30 menos 12 entonces nos da 18, ¿sí? Y ese sería el valor del margen de contribución unitario. Nada más, así de fácil. Ahora, el margen de contribución total es la diferencia entre los ingresos totales y los costos variables también totales, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en nuestro estado gerencial ya teníamos este dato, ¿no? Ingresos totales menos costo variable total nos daba margen de contribución total.
Y con este margen se van a cubrir los costos fijos y se va a lograr la utilidad. Otra vez, los dos objetivos, tanto del margen de contribución unitario como total, es restar los costos fijos menos la utilidad de la empresa, ¿sí? Entonces ahí tengo margen de contribución total, ventas o ingresos si quieren, menos costo variable total. Es indistinto si usan el término ventas o ingresos. Tenemos un ejemplo práctico también del margen de contribución total y al igual que en el margen de contribución unitario, se los voy a dejar de tarea, ¿sí? Para que ustedes lo hagan, simplemente restar las ventas menos los costos variables y vamos a tener el margen de contribución total, ¿sí? Si hubiera alguna duda, después de la clase voy a estar atendiendo dudas. Ahora llegamos a un término súper importante y que vamos a utilizar en toda la materia, que es el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio es una de las herramientas más útiles para la parte de toma de decisiones, para la administración de la empresa, ¿sí? A través del punto de equilibrio, vamos a ver que el volumen de actividad de la empresa va a ir siempre, es el volumen de actividad de la empresa en la que la misma, es decir, la empresa alcanza a cubrir sus costos y sus gastos, ¿sí? Cuando hablamos del punto de equilibrio, estamos hablando de una situación en la que la empresa cubre totalmente sus costos y gastos. También es el punto en que los ingresos generados por una empresa durante un periodo son iguales a sus costos y gastos, ¿sí? Es más o menos sinónimo de lo de arriba. En este punto, la empresa obviamente no va a tener ni utilidad ni tampoco pérdida, y eso es algo importante de notar, ¿no? En el punto de equilibrio, entonces, es aquel punto en el que la empresa no gana ni tampoco pierde. Y si el margen de contribución es negativo, no existe punto de equilibrio, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en el caso anterior que hablábamos del margen de contribución, si aquí tenemos un dato negativo, y en nuestro estado gerencial dentro de la estructura a este margen de contribución total le debo restar los costos fijos y que me quede utilidad. Si mi margen fuera negativo, no tengo manera de cubrir estos costos fijos ni de generar utilidad, ¿sí? Por eso es que cuando hay un margen de contribución negativo, no existe un punto de equilibrio. El punto de equilibrio también tiene otros nombres. Se llama umbral de la rentabilidad, punto muerto, utilidad cero, de acuerdo a la bibliografía que ustedes utilicen. Se puede expresar en unidades, cantidad de equilibrio en unidades físicas, y también se puede expresar en importes, ¿sí? Esta es la fórmula del punto de equilibrio en unidades físicas, ¿sí? El punto de equilibrio es igual al costo fijo entre el margen de contribución unitaria. Y esta formulita, chicos, recuérdenla bien porque nos va a acompañar en toda la materia, ¿sí? La cantidad de equilibrio es igual al costo fijo entre el margen de contribución unitario. Ya pueden ir memorizando esta fórmula, ¿sí? Ahora, así como tenemos el punto de equilibrio en unidades físicas, también tenemos el punto de equilibrio en importes. ¿Qué es el punto de equilibrio en importes? Es el monto de dinero que debe generar una empresa por la venta de productos y servicios para cubrir tanto sus costos fijos como sus costos variables, ¿sí? ¿Y cómo calculo el punto de equilibrio en importes? Punto de equilibrio en importes es igual a cantidad de equilibrio por precio de venta unitario, ¿sí? Cantidad de equilibrio. ¿Qué es esta cantidad de equilibrio? La que hemos calculado con esta fórmula, ¿no? Esta cantidad de equilibrio la voy a multiplicar por el punto de equilibrio en importes y eso me va a dar como resultado la cantidad de equilibrio, el punto de equilibrio en importes, ¿sí? Cantidad de equilibrio física por el precio de venta unitario. Vamos a hacer un ejemplito práctico para que se entienda el tema del punto de equilibrio y van a ver que es bastante sencillo, ¿sí? Nos pide determinar el punto de equilibrio en cantidades e importes, calcular también el ingreso total, el costo total y el costo fijo del producto, libro del año con los siguientes datos, ¿no? Ahí tenemos el costo fijo, tenemos el costo variable y tenemos el precio de venta, ¿sí? Para hacer todo esto, vamos a abrirnos una hojita donde vamos a tener nuestra pizarra para poder elaborar nuestro ejercicio, ¿sí? Ustedes pueden ir copiando los datos para que a nadie le queden dudas de cómo vamos a realizar este ejercicio, ¿sí? También vamos a necesitar nuestra calculadora, así que también la pueden ir buscando, ¿ok? Muy bien, entonces,
Denme un segundito. Muy bien. Vamos a ir haciendo entonces el ejemplo práctico. Ahí dice que el punto de equilibrio debemos calcularlo con los siguientes datos. No voy a copiar aquí algunos datos mientras ustedes también van copiando. Yo copio en mi pizarra. Tenemos un costo fijo de 1000. Tenemos un costo variable unitario de 30 bolivianos y un precio de venta unitario de 70. ¿Sí? Y nos pide calcular la cantidad de equilibrio en unidades, cantidad de equilibrio en importes, o punto de equilibrio en importes más bien. Sí, y también nos pide encontrar el ingreso total, nos pide encontrar el costo total y nos pide encontrar el costo fijo total del producto. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tengo yo aquí copiados los datos. No sé si los pueden ver claramente. Y estas son las cosas que me piden, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser calcular el punto de equilibrio. Habíamos dicho que la cantidad de equilibrio en unidades físicas es igual a ¿qué? A la división del costo fijo entre el margen de contribución unitario. Margen de contribución unitario. Entonces, reemplazando los datos, voy a decir que la cantidad de equilibrio será igual. Mi costo fijo dentro de los datos tenía que son 1000 bolivianos dividido entre el margen de contribución unitario. Si ustedes se fijan como dato, no tengo acá el margen de contribución unitario, pero fácilmente puedo calcular. Hemos dicho que el margen de contribución unitario es igual al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. ¿Sí? Entonces, reemplazando datos, margen de contribución unitario es igual a precio de venta es 70 bolivianos menos costo variable unitario que es 30. Listo. Entonces, nuestro margen de contribución unitario será simplemente la resta de 70 menos 30 que nos da 40. ¿Sí? Ese va a ser mi margen de contribución unitario. Entonces puedo seguir con mi fórmula de cantidad de equilibrio porque me faltaba este dato, que ya lo he averiguado que es 40, y por lo tanto la cantidad de equilibrio será igual a 1000 entre 40. ¿Sí? Ahí pueden dividir 1000 entre 40 y vamos a tener que la cantidad de equilibrio es 25. ¿25 qué? Unidades. ¿Por qué unidades? Porque estamos hablando del punto de equilibrio en unidades físicas, ¿sí? Después tenemos el punto de equilibrio en importes, que es igual a, según nuestra fórmula, si ustedes se acuerdan, dijimos que debemos multiplicar la cantidad de equilibrio por el precio de venta unitario. Entonces, la cantidad de equilibrio por el precio de venta unitario me va a dar como resultado el punto de equilibrio en importes. Haciendo reemplazo, simplemente cantidad de equilibrio hemos averiguado que son 25 unidades, que voy a copiar acá, multiplicado por el precio de venta unitario. ¿Cuánto es el precio de venta unitario? En nuestros datos decía que el precio de venta unitario era 70, ¿sí? Entonces, por 70. Muy bien. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar el punto de equilibrio en importes es igual a 25 por 70, de donde obtengo 1750. Listo. Entonces, mi punto de equilibrio en importes va a estar expresado en pesos, en bolivianos, porque estamos hablando de dinero, ¿sí? Entonces, el punto de equilibrio en importes siempre va a estar expresado en bolivianos. Después nos pide que calculemos el ingreso total. ¿A qué será igual el ingreso total? Si ustedes se acuerdan, en los estados gerenciales calculábamos los ingresos multiplicando ¿qué? La cantidad vendida
por el precio de venta unitario, ¿sí? Eso nos daba como resultado el ingreso total en un estado gerencial cualquiera. Entonces, podemos decir que el ingreso total es igual a la cantidad multiplicada por el precio de venta unitario. La cantidad que vamos a usar en este caso, y solo para este primer cálculo, va a ser 25 unidades por el precio de venta unitario que habíamos dicho en los datos, que es 70, ¿sí? Entonces, acá voy a tener 25 por 70 y lo que significa que mi ingreso total va a ser igual a 1.750, también expresado en bolivianos, ¿no? Como es el monto de lo que hemos vendido, son 1.750 bolivianos. El costo total. El costo total podemos decir que va a ser la sumatoria del costo variable total más el costo fijo total. ¿Cómo sabemos cuál es la parte variable y cuál es la parte fija? ¿Sí? Si nos vamos a los datos, aquí tenemos un costo fijo ya determinado y un costo variable unitario, que no es total, pero que lo podemos convertir de acuerdo a la cantidad que vayamos a producir. Entonces, mi costo total va a ser igual al costo variable total. ¿Cuánto va a ser el costo variable total? Y bueno, este también es un tip para que podamos recordar. Les había dicho que todo lo unitario se divide entre la cantidad, ¿sí? De la misma manera, todo lo que queremos totalizar y es variable, bueno, en el caso el fijo no aplica, pero en todo lo que queremos totalizar, sean ingresos o sean costos variables, para alcanzar que sea total, lo único que hacemos es multiplicar el costo variable unitario por la cantidad, ¿sí? Y de la misma manera, bueno, en el caso del costo fijo ya viene totalizado. Si tuviéramos costo fijo unitario, igual multiplicaríamos costo fijo unitario por cantidad, pero el costo fijo unitario normalmente ya no se nos va a dar como dato porque dentro del costeo variable no están utilizados, ¿sí? Tenemos entonces el costo total, que va a ser igual. ¿Cuánto es el costo variable unitario? Tengo acá en los datos que el costo variable unitario son 30 bolivianos. Por la cantidad, como estamos calculando todo para el punto de equilibrio, vamos a ponerle 25 por el momento. Más el costo fijo total. ¿Cuánto es el costo fijo total? En mis datos me decían que son 1.000 bolivianos. Entonces, más 1.000. Por lo tanto, el costo total va a ser igual a 30 por 25, 750 más 1.000. De donde mi costo total será igual a 1.750 también bolivianos. Es muy importante, chicos, siempre que pongamos en qué estamos expresando cada resultado, ¿sí? Pueden ser bolivianos, pueden ser unidades físicas, pueden ser amigos, dientes, no sabemos qué son, ¿sí? Entonces es importante siempre poner si son bolivianos, en el caso de todo lo que tiene que ver con dinero, o si son unidades físicas, como en el caso del punto de equilibrio, ¿sí? Fíjense algo interesante, chicos, que para el punto de equilibrio el ingreso total es 1.750 y el costo total también. Entonces debemos tener en cuenta eso para el momento de darnos cuenta de que el punto de equilibrio realmente es el punto en el que el ingreso total es igual al costo total y por lo tanto no va a haber ninguna utilidad. ¿Sí? Logramos cubrir costos variables y costos fijos con estos ingresos, pero no generamos nada de utilidad. Muy bien. Finalmente me pide el costo fijo total. Les decía hace rato, el costo fijo total será la multiplicación del costo fijo unitario por la cantidad si tuviera el dato del costo fijo unitario. En el caso de este ejercicio, no tengo el dato del costo fijo unitario, tengo un costo fijo total mostrado de manera directa, ¿sí? Entonces, el costo fijo total va a ser igual a 1.000, así de fácil. Bolivianos también, ¿sí? Todos los costos e ingresos son en bolivianos. Lo único que pueden ser en unidades son los inventarios o los puntos de equilibrio en unidades, ¿sí? Muy bien, ya tengo todos los datos.
Pero antes, en el ejercicio, bueno, no se nos pide de manera directa que grafiquemos, pero sí vamos a hacer una gráfica, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer una gráfica? Vamos a insertar acá un cuadrito, una tabla, ¿sí? En esta tabla vamos a añadir 3 columnas, varias filas. Y vamos a decir lo siguiente, yo creo que ustedes se acuerdan que antes para graficar hacíamos una tablita para mostrar las coordenadas que estábamos o que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces lo mismo vamos a hacer acá. Esperemos que se logre ver todo. Aquí vamos a poner por un lado la cantidad, ¿sí? Y en esta cantidad yo me voy a dar valores, que más adelante les explico por qué. Voy a poner 0, voy a poner el punto de equilibrio y voy a poner el doble del punto de equilibrio, ¿sí? Me voy a dar esos 3 puntos. Y para cada uno de estos 3 puntos, voy a ir calculando el valor para, en primer lugar, ingreso total. En segundo lugar, costo variable total. En tercer lugar, costo fijo total. En cuarto lugar, costo total. Y en último lugar, la utilidad o pérdida, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando la cantidad es 0, ¿cuánto será el ingreso total? Es la pregunta que me tengo que hacer. Me vengo aquí. Ingreso total es cantidad por precio de venta unitario. Hemos dicho que estoy suponiendo que la cantidad va a ser 0. Si aquí fuera 0, bueno, y lo podemos hacer, 0 por 70 me va a dar 0, ¿no es cierto? Si el ingreso total es igual a precio de venta, perdón, a cantidad por precio de venta, el ingreso total para 0 va a ser igual a 0 por precio de venta unitario, que es 70. Entonces, tenemos como resultado acá 0. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí el 4. En el caso de la cantidad 25, reemplazo también en mi fórmula de ingreso total. Y digo, sí, el ingreso total para 25 unidades será igual. 25 por 70, que es lo que tengo aquí, voy a tener 1750. Y finalmente con 50. Ese mejor voy a reemplazar aquí porque con 25 yo tengo acá. 50 por 70 me da ¿cuánto? 3.500, ¿sí? Ojo que todos están expresados en bolivianos, ¿sí? Entonces llevo a mi cuadrito abajo, era 3.500. Muy bien, el costo variable total. ¿A qué era igual el costo variable total? Aquí habíamos dicho que el costo variable total era igual a la multiplicación del costo variable unitario por la cantidad. Sí, voy a hacer ese cálculo acá. Costo variable unitario es igual, costo variable total es igual al costo variable unitario por la cantidad. ¿Sí? O mejor no los voy a confundir, le voy a llevar esto abajo. Aquí. Muy bien. Costo variable total, hemos dicho entonces que es la multiplicación del costo variable unitario por la cantidad. Fíjense que aquí quiero calcular primero para 0 unidades. Siempre esta columna de cantidad va a ser mi base, ¿sí?
El costo variable total. Para hacer unidades, vamos a calcular costo variable total para hacer unidades es igual a costo variable unitario. Hemos dicho aquí que el costo variable unitario en los datos es 30, ¿sí? Entonces voy a multiplicar aquí 30 por la cantidad. Hemos dicho que para 0 vamos a calcular primero. ¿Cuánto me da esto? 0, ¿no? Entonces voy a llevar 0 acá. En el caso de 25 unidades, voy a calcular costo variable total para 25 unidades. Va a ser 30 por 25. Y eso me da un resultado de 750 unidades. Bolivianos. Entonces aquí mi costo variable total es 750. Y finalmente hago el mismo cálculo del costo variable total para 50 unidades. Bueno, esto debería ir en subíndice, ¿sí? Igual no hay problema. ¿Cómo calculo esto? Multiplicando 30 por 50, que ahora será la cantidad por la que quiero calcular. Y 30 por 50 me da 1500. Entonces mi costo variable total aquí es 1500. Me voy al costo fijo total. Pregunto, ¿el costo fijo va a cambiar de acuerdo a la cantidad de producción? Este costo fijo total. Hemos dicho que el costo fijo unitario sí cambia, ¿se acuerdan? Eso vimos todavía con las clases presenciales, pero el costo fijo total no cambia nunca, ¿sí? Entonces, el costo fijo total va a ser igual a 1000 cuando la cantidad es 0, va a ser igual a 1000 cuando la cantidad es 25 y va a seguir siendo igual a 1000 cuando la cantidad es 50. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un costo fijo total que se paga periódicamente y que no depende de la cantidad de producción, ¿sí? Aquí ustedes pueden decir, me dicen, pero aquí sí puede cambiar cada mes, evidente. Pero como el costo fijo unitario depende de la producción de cada periodo, pues al hacer esta multiplicación por el costo fijo unitario, siempre vamos a obtener el mismo costo fijo total, ¿sí? Por lo tanto, eso no cambia. El costo total, habíamos dicho que era la sumatoria del costo variable más el costo fijo total, es decir, que yo tengo que sumar estos dos para que me den como resultado el costo total. En el primer caso, 0 más 1000 me va a dar como resultado 1000. Con 25 unidades tengo 75 más 1000, voy a tener 1750. Y con el último caso, 50 unidades, voy a tener 1500 más 1000, tengo 2500. Utilidad o pérdida. ¿A qué es igual utilidad o pérdida? A la resta de los ingresos totales menos los costos totales, ¿sí? No se olviden nunca de eso porque para cualquier materia siempre la resta del ingreso total menos el costo total me va a dar como resultado la utilidad o pérdida, ¿sí? Entonces, tengo 0 de ingreso total y tengo 1000 de costo total. Tengo una pérdida, le ponemos así, menos 1000, ¿sí? En este otro caso, cuando tengo 25 unidades, mi ingreso total es 1750 y mi costo total 1750 también. Por lo tanto, mi utilidad o pérdida es 0. ¿Por qué? Porque justamente acá estamos hablando del punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, por eso es que es igual a 0. Nos vamos al último caso con 50 unidades. El ingreso total es 3.500 y el costo total es 2.500. ¿Cuánto me queda ahora de utilidad? 1000, ¿sí? ¿Por qué he elegido estos datos, chicos? ¿Por qué 0, 25 y 50? ¿Es que siempre tiene que ser eso? No. En realidad esta tablita yo me he hecho para poder graficar, ¿sí? Pero no es imprescindible que la hagan. Si ustedes tienen otros métodos de hacerlo, no hay problema. Lo importante es que sepan de dónde están saliendo estos datos que luego estaremos plasmando en una gráfica, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es graficar, ¿sí? Yo tengo ya la gráfica hecha y se los voy a mostrar enseguida con los datos que tenemos acá, ¿sí? Aquí está nuestro ejercicio.
¿sí? Si ustedes pueden ver, tengo acá dibujado o graficado más bien el ingreso total, el costo fijo, el costo variable, obviamente se supone que son totales, y el costo total, ¿sí? En este eje, chicos, siempre vamos a graficar la cantidad, ¿sí? Siempre la cantidad en el eje de las X. Y en el eje de las Y van todo lo demás, ingreso total, costo variable y costo fijo. No se olviden que es importante siempre identificar qué estoy graficando en cada eje, ¿sí? En este caso, vuelvo a repetir, aquí tengo la cantidad, ingreso total, costo variable y costo fijo. Entonces, ¿cómo he hecho esta gráfica? Simplemente usando los datos que teníamos en el cuadrito, ¿sí? Fíjense que aquí, por ejemplo, ¿cómo voy a graficar el ingreso total? Primero voy a tomar solamente estas celdas y me voy a olvidar de todas las demás, ¿sí? Entonces digo, cuando la cantidad es 0, el ingreso total también es 0. Si ustedes se fijan en nuestra gráfica, fíjense que el ingreso total es el celeste, cuando la cantidad, o sea que en este eje no avance nada, es 0, el ingreso total que está en este otro eje igual es 0. Entonces estoy aquí en la línea celeste que viene a ser el ingreso total, ¿sí? Nos vamos al otro dato. Cuando la cantidad es 25, el ingreso total es 1.750. Cuando la cantidad es 25, el ingreso total es 1.750. ¿Sí? Ahí tendría que pintar otro puntito. Y finalmente, cuando la cantidad es 50, el ingreso total es 3.500. Entonces, cuando la cantidad es 50, el ingreso total es 3.500, ¿sí? Teniendo esos 3 puntos, y aún teniendo 2, sería suficiente para trazar esa recta, ¿sí? Lo mismo va a suceder con los otros datos, ¿sí? Por ejemplo, ahora voy a tomar solo la cantidad, pero ahora voy a graficar el tema del costo variable total. Me olvido del ingreso total y de todos los demás y digo, cuando la cantidad es 0, el costo variable total también es 0. Entonces, cuando la cantidad es 0, el costo variable total también es 0. Fíjense que estoy ahora graficando el costo variable total, que es el naranja. Cantidad 0, no he avanzado nada en este eje, y costo variable 0 también, ¿sí? Nos vamos al siguiente punto. Cuando la cantidad es 25, el costo variable total es 750. Cuando la cantidad, cuando la cantidad es 25, el costo variable es 750. Y el último punto de nuestro cuadro dice que cuando la cantidad es 50, el costo variable total es 1.500. Entonces, cantidad 50, costo variable total 1.500. ¿Sí? Está en ese punto. Y así sucesivamente voy a ir graficando los demás. ¿Sí? Les dejo de tarea también para que me interesaría que sí puedan copiar este cuadro y hacerlo ustedes en sus cuadernos, tomando como base no esta gráfica, sino más bien los datos que tenemos en el cuadrito. ¿Sí? Una vez que tenga esto, bueno, ya tengo ingreso total, tengo costo variable total. Algo que sí me interesa que vean es cómo graficamos el asunto del costo fijo total. Igual voy a tomar solamente estas dos columnas ahora y voy a jugar con cantidad y costo fijo total. Si ustedes se fijan, cuando la cantidad es 0, el costo fijo es 1.000. Cantidad 25, costo fijo 1.000. Cantidad 50, costo fijo 1.000. Entonces, en la gráfica, ustedes pueden ver que esta línea roja, que es el costo fijo, cuando la cantidad es 0 es 1.000, cuando la cantidad es 10 es 1.000, cuando es 25 es 1.000, cuando es 50 es 1.000, ¿sí? Por eso es una línea horizontal paralela al eje. Y lo interesante que sucede con el costo fijo, con el costo total, que sería este, que es la sumatoria de estos otros dos, el costo total también lo vamos a graficar de la misma manera, ¿sí? Cantidad 0, costo total 1.000, cantidad 25, costo total 1.750 y cantidad 50, costo total 2.500, ¿sí? Esos son los puntos que tengo que graficar. Entonces, si ustedes se fijan,
En el caso de mi costo total es esta línea azul, que es exactamente paralela a la línea naranja, que es el costo variable total. Entonces, significa que cuando yo calculo el costo total, y fíjense que en la gráfica se puede evidenciar eso, lo único que hago es a este costo variable total que yo tenía, le voy a sumar o lo voy a llevar, si quieren, a ponerlo sobre, o sea, estoy sumando al costo fijo. Por eso el costo total no arranca en 0, arranca directamente en 1000 como costo. ¿Por qué? Porque hay un costo fijo ya que forma parte del costo total, pero además a este se le va a ir añadiendo los costos variables, que es esta línea naranja, en la medida que se produzca mayor cantidad. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la gráfica de el punto de equilibrio. ¿Para qué me sirve saber o tener la gráfica esta del punto de equilibrio? Hay varias cositas que podemos notar. En primer lugar, ¿se acuerdan que en nuestro cuadrito y en todos los cálculos que hicimos, dijimos que el punto de equilibrio eran 25 unidades, ¿sí? ¿Qué significa que el punto de equilibrio sean 25 unidades? Si ustedes se fijan aquí, justo cuando la cantidad es 25, que es mi punto de equilibrio, fíjense que hay dos líneas que se intersectan justo en esa cantidad, ¿sí? ¿Y qué líneas son que se intersectan justo aquí? La línea azul, que es el costo total, con la línea celeste, que es el ingreso total, ¿sí? Entonces, ¿qué más notamos nosotros? Hemos dicho que el punto de equilibrio en cantidades y en importes era 1750. Quiere decir que también en mi gráfica, acá debe estar el 1750, ¿sí? Y ese es el punto de equilibrio. Ahora, ¿qué sucede con la utilidad o pérdida? Que si se acuerdan hemos calculado o hemos determinado en nuestro cuadrito. Aquí hay una columna de utilidad o pérdida que aparentemente no habríamos graficado. Cuando hacemos el cuadro del punto de equilibrio, todo esto, toda esta primera etapa, representan las pérdidas, ¿sí? La diferencia que hay entre la línea azul, que corresponde al costo total, y la línea celeste, que corresponde al ingreso total, ¿sí? Fíjense que en toda esta primera parte y antes del punto de equilibrio, en todo este primer sector, el costo total estaba por encima del ingreso total. Por lo tanto, aquí estamos hablando de pérdidas, ¿sí? Todo ese sector es el área de las pérdidas. Ahora, ¿qué sucede con el área de aquí arriba? Sucede que en esta área, fíjense que la línea celeste va por encima. ¿Y qué es la línea celeste? Es el ingreso total. Entonces, toda esta diferencia que parte del punto de equilibrio en unidades y en importes y que va hacia adelante, ya no son pérdidas, sino que son utilidades. ¿Sí? Utilidad. Por lo tanto, este gráfico, chicos, es muy importante y esta es la principal herramienta que se utiliza en el método de costeo variable. Por ahí alguien ya me decía de qué sirve, para qué comparamos, no le entiendo la practicidad, pero a partir de acá yo creo que ustedes ya pueden notar algo bien interesante. Cuando hablamos del punto de equilibrio y lo definimos bien, esto ya me da un parámetro, por ejemplo, para hacer, ¿cómo se llama? Pronósticos de ventas, ¿sí? Si yo sé que con 25 apenas logro empatar, vendiendo 25 unidades de mi producto, tendré que ver, ¿no? Si lo que estoy vendiendo son helados, pues capaz pueda vender más de 25 en el mes. Ah, ojo que este punto de equilibrio normalmente lo calculamos mensualmente, ¿sí? Aunque también se puede calcular anualmente, como ustedes quieran, pero normalmente como manejamos costos fijos mensuales normalmente, tomamos como punto de equilibrio mensual 25, ¿sí? Entonces, si tengo que vender 25 helados, bueno, capaz puedo, pero si mi empresa se trata de aviones y tengo que vender 25 aviones, bueno, tendré que ver si en un mes puedo vender 25 aviones, ¿no?
¿Y de qué me sirve este método del costeo variable? Que de entrada yo ya puedo saber, y sin temor a equivocarme, que si vendo menos de 25 unidades, estoy en el área de pérdidas. Entonces, si en el mes vendí 23 y no 25, ya sé que algo está mal. Y tengo que reformular mi negocio, cambiar mis precios, mejorar mis costos, ¿sí? Y también puedo saber que a partir de la unidad número 26, que estaría aquí, y de ahí para adelante, en la medida que yo venda más, voy a generar más utilidad. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces no quiero hacer muy largo el video. Se los voy a dejar en el Classroom y estaremos atendiendo dudas los últimos 20 minutos de la clase. ¿Sí? Cosa de que si alguien no tiene dudas, no es imprescindible que se conecte al Zoom. Pero si alguien sí tiene alguna pregunta, alguna duda, hoy tenemos clases de 4 a 5 y media. Entonces a las 5:10 yo estaré abriendo la reunión del Zoom por si alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema, ¿sí? Y además les voy a dejar este ejercicio en el Classroom para que ustedes me lo resuelvan, ¿sí? Me gustaría que lo hagan a mano, sé que lo pueden hacer en computadora, pero me gustaría que puedan hacer solamente la gráfica a mano. Si quieren hacer el cuadro en computadora, no tengo problema, pero sí me interesa que hagan la gráfica a mano, que identifiquen dónde está la utilidad, dónde está la pérdida, ¿sí? Es lo mismo que tenemos que hacer, calcular todos estos valores y también graficar, ¿sí? Entonces les voy a dejar este ejercicio colgado en el Classroom como tarea y esta también será el control de asistencia, ¿sí? Nada más, chicos. Que Dios los bendiga.